Mandela, cuando se le preguntó quién querría que lo interpretase en una hipotética película sobre él, él dice que le gustaría que lo hiciera Morgan Freeman. Claro, y que ha sido uno que también que le ha chocado muchísimo esa información y de un mensaje muy emotivo sobre la muerte de Mandela. Así es, la vida de Nelson Mandela inspiró a muchos artistas para crear películas, escribir libros, componer canciones y hasta diseñar esculturas. Conozcamos más sobre la influencia de Madiba en la cultura universal. Además de su liderazgo político, Nelson Mandela fue una gran inspiración para el arte en todo el mundo. A lo largo de los años, la literatura, la música, las artes plásticas y también la industria cinematográfica le han rendido homenaje en vida con numerosas obras. Aquí recordamos algunas de ellas. Nelson Mandela. Mandela, del mito al hombre, es la cinta más reciente que se inspira en hechos de la vida real del líder africano, quien es encarnado por Idris Elba. Esta cinta se estrenó a finales de noviembre en Estados Unidos y anoche se presentó por primera vez en el Reino Unido, coincidentemente en el mismo momento en que se anunciaba la muerte de Madiba. They're not breaking any laws. Otro recordado largometraje es Invictus, producido y dirigido por Clint Eastwood y protagonizado por Morgan Freeman y Matt Damon. A diferencia de la otra, esta película trata los sucesos acontecidos antes, durante y después de la Copa Mundial de Rugby de 1995, realizada después de la desactivación del sistema segregacionista del apartheid. All of the whites are cheering for South Africa. All of the blacks are cheering for England. And you are at war. En Adiós Bafana, el director Bill August solo decidió trabajar su obra en el paso de Madiba por la prisión y la relación que estableció con James Gregory, un guardia blanco. Nelson Mandela también ha recibido tributos en la música. En 1988, cantantes como Tracy Chapman, Eric Clapton, Sting, entre otros, ofrecieron un concierto en su honor en el estadio Wembley de Londres. En la literatura, varios autores han escrito sobre el padre de Sudáfrica, entre los que podemos mencionar la biografía autorizada por Anthony Sampson y Mandela de Richard Stengel. Y dentro de las artes plásticas destaca la originalidad de la escultura de Marco Cianfanelli, ubicada en la región KwaZulu-Natal, que con piezas independientes, ubicadas estratégicamente, el público puede ver a la distancia el rostro de Mandela. Muy bien, estábamos hablando antes de esa nota de la película sobre la participación de Mandela en este Mundial de Rugby en Sudáfrica. Es una película muy bonita y que puede ayudar quizás también al público a entender un poquito más de la vida del líder sudafricano. Y además se acaba de estrenar y coincidiendo con su fallecimiento esta película sobre su vida, sobre la relación con su esposa Winnie, que la interpreta esa actriz, y sobre Mandela joven, ¿no? ¿Cómo empezó en la carrera política? Sí, y bueno, en Invictus, que se basa en un libro, hay pasajes que son históricos, ¿no? Por ejemplo, las posiciones de Mandela eran relativamente impopulares, yo diría casi sumamente impopulares, dentro del Congreso Nacional Africano. La mayoría en el Congreso Nacional Africano quería borrar todos los símbolos del viejo régimen, pero Mandela era consciente de que no podían alienar a la minoría blanca en un nuevo Estado multirracial y utilizaba su prestigio personal en favor de posiciones que, de no haber mediado su, digamos, participación, hubiera habido votaciones de, digamos, 9-1 en contra de las posiciones que él planteaba. O sea, la gente cedía ante lo que pedía Mandela, pese a no estar de acuerdo, porque lo pedía él, ¿no? Entonces, él fue crucial para el cambio en esa sociedad, porque, como es comprensible, la mayoría de los negros sudafricanos no tenían precisamente una vocación de perdón, querían revertir el estado de cosas. De lo que sí se puede criticar probablemente a Mandela es que tal vez haya sido demasiado tímido en los cambios que introdujo por temor a cómo pudiera reaccionar la minoría blanca, y el tema es que hasta el día de hoy, mientras el desempleo entre los blancos está por debajo del 10%, el desempleo entre los negros está encima del 30%, la diferencia de ingresos entre blancos y negros sigue siendo como de 6-1. ¿no? Es abismal, Eso no ha cambiado, pero digamos,
el gobierno de Mandela era el de la transición. Los gobiernos que vinieron después debieron haber hecho más sobre esa materia y tampoco hicieron mucho. Bueno, quizás la oportunidad de ahora con la muerte de Mandela se puede conocer un poquito más sobre su obra y que pueda surgir una persona pues que quiera continuar con esa labor. El ex presidente de Sudáfrica y líder contra la segregación racial fue un hombre que estableció un vínculo muy fuerte entre el deporte y su país para así alcanzar la paz y la reconciliación. Veamos. El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, falleció a la edad de 95 años, después de una larga convalecencia por una infección pulmonar. Una leyenda política que unió a África y puso fin a las tensiones raciales fruto del apartheid a través del deporte. Un visionario que creyó y confió en las dinámicas del deporte como medio de cambio. Y sobre todo en dos de las disciplinas más mediáticas, el rugby y el fútbol. Madiba, que se convirtió en un ícono mundial de la lucha por la justicia, liberando a Sudáfrica de las cadenas del apartheid hasta llevarla a una democracia multirracial, llevó a la final del Mundial de Rugby de 1995 a su país. Un deporte que en ese entonces practicaban exclusivamente blancos. El Premio Nobel de la Paz utilizó aquel escenario para unir las razas, vistiéndose con los colores de los Springboks, la selección nacional de rugby, en esa época odiada por las personas negras del país. Mandela, que hizo de la reconciliación el lema de su mandato, cuando fue elegido el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, se ganó la admiración de muchos blancos cuando se vistió con la camiseta de la selección sudafricana. La victoria del anfitrión ante la poderosa Nueva Zelanda en el Ellis Park de Johannesburgo fue el reflejo de la constancia de un hombre que fue capaz de unir a un país a través del deporte, proyectando esa imagen al resto del mundo. Dicho episodio originó la realización de un largometraje titulado Invictus, una obra interpretada por los premiados Morgan Freeman y Matt Damon, con la dirección de Clint Eastwood. No siendo un gran fanático del rugby en particular, Mandela sí fue un amante de otros deportes. En la década de los 50 fue boxeador amateur y corredor, mientras que en la cárcel se preocupó de mantener su forma física, corriendo y haciendo ejercicio en los pocos espacios con los que contaba. El deporte tiene el poder para cambiar el mundo, tiene el poder para inspirar, tiene el poder para unir a la gente de la manera en que pocas cosas lo hacen. El deporte puede crear esperanza donde antes solo había desesperación, dijo alguna vez Nelson Mandela. Años más tarde, esta inclinación de Mandela por los deportes como modelo de integración social fue utilizada por la organización de la candidatura de Sudáfrica al Mundial de Fútbol del 2010. Gracias a la evolución del país, su símbolo de lucha y reconocimiento como embajador de la paz, la FIFA le otorgó a Sudáfrica el Mundial de Fútbol. Y en la final entre España y Holanda, Mandela pudo recorrer el estadio Soccer City de Johannesburgo para volver a sentir la ovación y el estruendo de una multitud agradecida por su gran obra, que cambió la historia de una nación dividida. El mundo del deporte jamás olvidará a un personaje que marcó época tanto en su nación como en todo el planeta. Descanse en paz, Madiba. Así es la relación de Nelson Mandela con los deportes. Estaba incluso la BBC cuenta que era fanático del boxeo, incluso en los 27 años que estuvo en prisión los practicaba a diario y él decía que el boxeo es igualitario. En el ring, la edad, el color y la riqueza son irrelevantes. Hasta en esto, ¿no? En el tema de la igualdad era interesante y además que su nombre original no era Nelson, sino es un nombre súper raro que es Rolihlahla. Y tenía 9 años cuando intentó pues cambiarse a Nelson, pero sobre todo es una persona pues que se aprovechó esta relación cercana que tenía con el deporte y le sirvió pues a la candidatura de Sudáfrica para el Mundial, ¿no? Aunque no tuvo el éxito que tuvo promoviendo el rugby, en donde Sudáfrica nunca había ganado antes de ser sede del Mundial. Según una leyenda, él de niño no podía pronunciar su propio nombre, por eso se lo cambió a Nelson, ¿no? Es que bien raro, ¿no? Porque es un nombre que no es común, según está en la lengua Xhosa, uno de los 11 idiomas oficiales del país, así que si él mismo no puede pronunciar su nombre, optó por el de Nelson. Muy interesante, en la BBC hay 5 puntos no conocidos de Mandela y yo creo que estamos aprendiendo día a día. Nosotros, bueno, ya ponemos punto final al tema de Nelson Mandela. En los próximos días vamos a estar también informándoles sobre el funeral y los personajes que van a acudir hasta Sudáfrica para darle el último adiós. Pero nosotros vamos a volver con mucho más información del mundo aquí en el programa.
Red